Desesperada por salvar a su hermano, estaba dispuesta a todo por un trabajo. Lo que no sabía era que su entrevista de trabajo ya había comenzado y que el hombre que podía destruir su futuro estaba justo detrás de ella, escuchando cada palabra. Hola, mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aroma a café de especialidad y a una climatización agresivamente fría en el vestíbulo de Montesinos Global era tan opresivo que parecía adherirse a la piel, un perfume de ambición y dinero que a Carmen Soto le resultaba casi asfixiante. Con su traje de chaqueta un número más pequeño de lo debido, pellizcándole las costillas y los zapatos de tacón, amenazando con abrirle heridas en los talones con cada paso vacilante, sentía una delgada línea de sudor frío recorrerle la nuca, una humillante traición de su propio cuerpo. Tarde, otra vez. Era la tercera vez en una semana de entrevistas infructuosas que su precaria logística urbana le jugaba una mala pasada, dejándola al borde del pánico. Solo una más, Carmen, solo esta, se susurró a sí misma, un mantra cada vez menos convincente, mientras buscaba refugio en un rincón apartado del inmenso y marmóreo vestíbulo, sacando el móvil con dedos temblorosos. Marcó el número de su mejor amiga, Lucía, necesitando una válvula de escape antes de enfrentarse a lo que fuera que le esperaba en la última planta. Lu, no te vas a creer dónde estoy. El CEO de este sitio, un tal Álvaro Montesinos, es una leyenda de la arrogancia. He estado buscando información y los foros de empleados lo ponen a parir. Dicen que es un estirado de manual, un energúmeno que cronometra hasta las pausas para ir al baño. Si tengo que trabajar para un tipo así, te juro que acabo pidiendo en la Gran Vía, me iría mejor. El sonido de su propia voz, amplificado por la acústica impecable y traicionera del lugar, resonó con una claridad espantosa en el repentino silencio que se había cernido a su alrededor. Un escalofrío helado, tan gélido como el aire acondicionado, le recorrió la columna vertebral, erizándole cada vello. Muy lentamente, como si un movimiento brusco pudiera romper la tensión y desatar una catástrofe, se giró. Y allí estaba él, un hombre alto, con un traje gris marengo cortado a la perfección que parecía esculpido sobre su cuerpo y unos ojos grises como nubes de tormenta que la atravesaban con una intensidad glacial. Una voz profunda, controlada y carente de cualquier emoción rompió el silencio. Señorita Soto, ¿correcto? Soy Álvaro Montesinos. Creo que su entrevista es conmigo. El mundo de Carmen se contrajo hasta convertirse en el espacio infinitesimal que existía entre sus ojos y los de Álvaro Montesinos. El murmullo de las conversaciones lejanas, el tecleo rítmico de la recepcionista, el zumbido del sistema de ventilación, todo se desvaneció en un vacío ensordecedor. Solo existía la figura imponente de aquel hombre y la humillación candente que le subía por el cuello, tiñéndole las mejillas de un rojo que sentía arder. Cada segundo que pasaba bajo su escrutinio se estiraba en una agonía silenciosa. Él no mostraba ira, ni siquiera sorpresa. Su rostro era una máscara de neutralidad pulcra, lo cual era infinitamente peor. Era el rostro de alguien que no se dignaba a ofenderse, alguien que simplemente observaba y catalogaba su monumental estupidez. Carmen intentó articular una disculpa, una negación, cualquier sonido que pudiera mitigar el desastre, pero su garganta se había cerrado, convertida en un nudo de pánico y vergüenza. Las palabras que había escupido con tanta ligereza a través del teléfono ahora flotaban en el aire entre ellos, pesadas, tóxicas e imborrables. Estirado de manual, energúmeno. Había sellado su destino profesional en menos de 30 segundos.
Sígame, por favor, dijo él finalmente, con el mismo tono monocorde y gélido, dándose la vuelta sin esperar su respuesta. El simple acto de caminar tras él hacia los ascensores privados fue la marcha más larga y humillante de su vida. Cada paso era un recordatorio de su impulsividad, de esa boca que siempre iba 2 pasos por delante de su cerebro, especialmente cuando el estrés y la desesperación la acorralaban. Sentía las miradas de los empleados del vestíbulo clavadas en su espalda, cargadas de una mezcla de lástima y morbo. Era la comidilla del día antes, incluso de haber pisado la moqueta de la oficina. Mientras subían en el silencioso y veloz ascensor, la superficie espejada le devolvía el reflejo de una impostora, una joven de 26 años jugando a ser una profesional seria, junto al hombre al que acababa de aniquilar verbalmente y que, irónicamente, tenía en sus manos la única llave para salvar a su familia. Mientras el ascensor ascendía en un silencio sepulcral, la mente de Carmen se desconectó del pánico inmediato para refugiarse en la cruda realidad que la había empujado a esa situación. La imagen de su hermano pequeño, Leo, se superpuso al reflejo del rostro impasible de Álvaro Montesinos en el espejo. Leo, con sus 19 años y una sonrisa que antes podía iluminar una habitación, ahora postrado en una cama de hospital, luchando contra una enfermedad rara que devoraba su sistema nervioso. El tratamiento experimental, su única esperanza, no estaba cubierto por ningún seguro. Era una sangría económica constante, una montaña de facturas que crecía semana tras semana, amenazando con aplastar a su familia bajo su peso. Cada entrevista fallida, cada "ya te llamaremos", era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Por eso estaba allí, en la sede de la agencia de branding más prestigiosa de Madrid, soportando la humillación. No era por la ambición de tener un cargo importante o un sueldo de 6 cifras para caprichos. Era por Leo. Era por la mirada cansada de su madre, por las noches en vela de su padre, intentando hacer malabares con las cuentas. La necesidad era una bestia hambrienta que la había despojado de su orgullo, obligándola a aceptar cualquier oportunidad, sin importar cuán exigente o desagradable fuera el jefe. Un pitido suave la devolvió al presente. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una oficina minimalista y vasta, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de los rascacielos del Paseo de la Castellana. El despacho de un rey en su castillo de acero y cristal. «Siéntese», ordenó Álvaro rodeando un escritorio de madera oscura tan grande como un coche pequeño. Carmen obedeció, sus movimientos rígidos y torpes, sintiéndose diminuta en la lujosa silla de cuero frente a él. La tensión en la sala era tan densa que casi podía masticarse. Álvaro Montesinos se sentó frente a ella, entrelazando sus dedos sobre la superficie inmaculada del escritorio. No abrió su currículum, que yacía a un lado como una reliquia irrelevante. En su lugar, la observó con esa misma intensidad analítica, como si fuera un problema complejo que estuviera tratando de resolver. Carmen se preparó para la reprimenda, para el despido fulminante y humillante que merecía. Esperaba un discurso sobre profesionalidad, respeto o la indiscreción en el entorno corporativo. Sin embargo, lo que vino a continuación la desarmó por completo. ¿Por qué lo dijo?, preguntó él, su voz tranquila pero cortante, desprovista de la ira que ella esperaba. La pregunta era tan directa, tan inesperada, que Carmen tardó unos segundos en procesarla. No era una pregunta retórica. Él realmente quería saberlo. Un impulso suicida, nacido de la certeza de que ya no tenía nada que perder, se apoderó de ella. La sinceridad brutal era su único cartucho restante, porque estaba nerviosa, frustrada y cansada de fingir, respondió, su propia voz sonando extrañamente firme. Cansada de entrevistas en las que tengo que vender una versión de mí misma que encaje en el molde corporativo.
cansada de adular a gente cuya reputación les precede solo para conseguir un trabajo. Lo que escuchó fue el resultado de una semana horrible y de un filtro cerebro-boca completamente averiado por el estrés. Mientras hablaba, vio un minúsculo e indescifrable destello en aquellos ojos grises. No era aprobación, pero tampoco era condena. Era interés, un interés clínico, casi antropológico. La reputación, repitió él casi para sí mismo. La gente en esta empresa pasa la mitad de su tiempo gestionando mi reputación y la otra mitad temiéndola. Me adulan, me mienten, me dicen lo que creen que quiero oír. Es ineficiente y profundamente aburrido. Hizo una pausa, y el silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Carmen contuvo la respiración sin saber hacia dónde se dirigía aquella conversación surrealista. Usted, en cambio, ha sido brutalmente honesta, inapropiada, imprudente, pero honesta. Y eso, señorita Soto, es una cualidad que no he encontrado en mucho tiempo. La conmoción dejó a Carmen sin palabras, una sensación extraña y desconocida que luchaba contra la adrenalina del pánico que aún corría por sus venas. Había pasado los últimos 10 minutos planeando mentalmente su retirada, imaginando cómo explicaría a su familia otro fracaso estrepitoso, y ahora se encontraba en un territorio completamente inexplorado. Álvaro Montesinos no solo no la había despedido, sino que parecía estar analizándola como una rara especie de espécimen. El aire en la oficina de cristal, que antes se sentía sofocante y opresivo, ahora vibraba con una energía nueva y desconcertante. Él se reclinó en su silla, el costoso tejido de su traje moviéndose sin una sola arruga, y la evaluó con una mirada que parecía penetrar más allá de su nerviosismo superficial hasta el núcleo de su desesperación. He leído su currículum, continuó, haciendo un gesto vago hacia el papel que seguía intacto sobre la mesa. Es bueno, creativa, con premios universitarios, pero con un historial laboral errático. Un salto de una agencia a otra y una salida abrupta de su último empleo. ¿El motivo? Carmen sintió una punzada de la antigua herida. Mi antiguo jefe presentó una de mis campañas como si fuera suya. Cuando lo confronté, me sugirió amablemente que buscara otras oportunidades si no entendía cómo funcionaba el trabajo en equipo. Aprendí que la lealtad en este sector a menudo es una calle de un solo sentido. La amargura en su voz era palpable, una nota discordante en su intento de mantener la compostura. Álvaro asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara una hipótesis que había estado formulando. La deslealtad, otra ineficiencia del sistema, murmuró. Luego se inclinó hacia adelante y por primera vez su mirada perdió algo de su distancia clínica y se volvió directa, casi desafiante. El puesto para el que venía a la entrevista, el de Creativa Junior, ya no está disponible para usted. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por supuesto, era un juego, una forma cruel y elaborada de humillarla antes de darle el golpe de gracia. Se preparó para el impacto, tensando los músculos, pero de nuevo, él la sorprendió. Le ofrezco otro, el de mi asistente personal. El anterior no soportó la presión, o quizás no soportó mi honestidad. Necesito a alguien inmune a las tonterías corporativas, alguien que me diga la verdad, aunque sea inconveniente. Alguien cuyo filtro cerebro-boca esté, como usted dice, averiado. El sueldo es considerablemente más alto y lo necesito para empezar mañana. La oferta quedó suspendida en el aire, tan irreal y deslumbrante como la vista panorámica de Madrid a sus espaldas. Asistente personal. Para él, para el estirado de manual, el energúmeno. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Su mente se aceleró tratando de encontrar la trampa.
el ángulo oculto en aquella proposición demencial. Era una prueba, una forma retorcida de castigo, manteniéndola cerca para hacerle la vida imposible y disfrutar de su sufrimiento. ¿O era una oportunidad genuina, nacida del capricho de un hombre poderoso y excéntrico que valoraba la franqueza por encima de la adulación? Miró su rostro, buscando una señal, una grieta en esa fachada de control absoluto, pero no encontró nada. Solo un par de ojos grises que esperaban una respuesta con una paciencia casi depredadora. El sueldo. La frase resonó en su cabeza, ahogando todas las demás dudas y temores. Un sueldo más alto. Un sueldo que podría significar la diferencia entre el tratamiento de Leo y la desesperación. Significaba pagar las facturas a tiempo, aliviar la carga de sus padres, comprar un poco de esperanza, un bien más preciado que el oro, su orgullo, su dignidad, su miedo a trabajar para un hombre como él, todo palidecía en comparación. La necesidad, esa bestia implacable, ya había tomado la decisión por ella. «Acepto», dijo, y la palabra salió con más fuerza de la que sentía. Una de las comisuras de los labios de Álvaro se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa, pero que desapareció tan rápido que Carmen no estuvo segura de haberla visto. «Bien, Recursos Humanos preparará el contrato. Quiero que lo lea atentamente. Hay cláusulas de confidencialidad y de conducta muy estrictas. Esta empresa valora la discreción por encima de todo. Cualquier desliz como el de esta mañana, una vez dentro, tendrá consecuencias inmediatas». La advertencia era clara. Una correa invisible que ya sentía alrededor de su cuello. Ya no era una candidata desesperada, era una empleada, y las reglas del juego acababan de cambiar drásticamente. Él se levantó, dando por terminada la reunión. «Mi actual asistente le hará el traspaso de funciones durante la tarde. Mañana a las 8 en punto la quiero en la antesala de mi despacho con mi agenda del día y un café solo, sin azúcar». Y con eso la despidió, volviendo su atención a la pantalla de su ordenador como si ella ya hubiera dejado de existir. El proceso con Recursos Humanos fue una nebulosa de jerga corporativa y papeleo impersonal. Carmen firmó el contrato sin apenas leer la letra pequeña, su mente todavía dando vueltas por la surrealista conversación en el despacho de Álvaro. Sin embargo, una cláusula en particular capturó su atención, destacada en negrita: conducta moral y relaciones interpersonales. Prohibía explícitamente cualquier relación de naturaleza íntima o personal entre superiores y sus subordinados directos, citando conflictos de interés y la preservación de un entorno profesional equitativo. La penalización era el despido inmediato por causa justificada. Carmen resopló para sus adentros, como si existiera la más remota posibilidad de que algo así ocurriera con un hombre como Álvaro Montesinos. Firmar esa cláusula era lo más fácil del mundo. Con el contrato firmado y una tarjeta de identificación provisional colgando de su cuello, un recordatorio tangible de su pacto con aquel diablo vestido de Armani, fue conducida a la antesala del despacho del CEO. Era un espacio elegante y funcional, dominado por un escritorio que parecía más pequeño en comparación con el de su nuevo jefe. Una mujer de unos 40 años, con una expresión de agotamiento perpetuo, le explicó a toda velocidad sus futuras tareas: gestionar una agenda infernal que abarcaba 3 continentes, filtrar cientos de correos electrónicos, organizar viajes con menos de 1 hora de antelación y, en general, ser la guardiana de la fortaleza de Álvaro. «Un consejo», le dijo la mujer bajando la voz mientras le entregaba un fajo de carpetas. «Anticípate a todo. Él odia las preguntas. Espera que sepas lo que necesita antes de que él mismo lo sepa. Y nunca, jamás, le digas que algo es imposible». La mujer se fue casi sin despedirse, una fugitiva escapando de una prisión de alta seguridad. Sola en su nuevo puesto, Carmen se sentó
y observó la puerta de caoba cerrada del despacho de Álvaro. El crachá en su pecho se sentía extrañamente pesado, un símbolo de su nueva posición y del inmenso poder que aquel hombre ejercía ahora sobre su vida y, por extensión, sobre la salud de su hermano. Su primera tarde fue un bautismo de fuego, una prueba diseñada para hacerla fracasar. Apenas había comenzado a descifrar el caótico sistema de archivos de su predecesora cuando una mujer de elegancia afilada y sonrisa gélida se detuvo frente a su escritorio. Su ropa era de diseñador, su peinado impecable y su mirada la recorrió de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. «Tú debes de ser la nueva», dijo, su voz con un matiz meloso que no ocultaba su desprecio. «Soy Isabel Garrido, gerente senior de proyectos. Qué sorpresa que Álvaro haya cubierto el puesto tan rápido. La última chica apenas duró un mes». Isabel dejó caer una pila de carpetas desordenadas sobre la mesa de Carmen, el golpe resonando en el tenso silencio. «Álvaro quiere un análisis completo de la estrategia de comunicación de estos competidores emergentes. Lo necesita para la reunión de primera hora de mañana. Sé que es un poco precipitado para tu primer día, pero aquí nos gusta poner a prueba el talento nuevo desde el principio». Le dedicó otra de sus sonrisas venenosas, que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Bienvenida a Montesinos Global». Se marchó contoneándose, dejando a Carmen con una tarea que, a simple vista, requeriría al menos 2 días de trabajo intenso. Era una emboscada, una novatada cruel, orquestada para hacerla quedar como una incompetente ante Álvaro en su primer día oficial. Isabel Garrido no solo la estaba poniendo a prueba, la estaba sentenciando. Mientras abría la primera carpeta, llena de gráficos inconexos y recortes de prensa sin fechar, Carmen comprendió la verdadera naturaleza de la jungla en la que se había metido. No solo tendría que lidiar con un jefe exigente y enigmático, sino también con rivales que veían en ella una amenaza y que no dudarían en devorarla para proteger su territorio. Las siguientes semanas se convirtieron en una prueba de resistencia física y mental. Carmen llegaba a la oficina antes de que saliera el sol y se iba mucho después de que la luna se hubiera instalado en el cielo de Madrid. Vivía a base de cafeína y adrenalina, aprendiendo a descifrar los monosílabos de Álvaro, a anticipar sus necesidades y a navegar por el campo de minas que era la política de la oficina. Isabel Garrido continuaba con su guerra fría, asignándole tareas imposibles o convenientemente, olvidando incluirla en correos importantes para luego señalar sus supuestos descuidos en reuniones de equipo. Sin embargo, para sorpresa de todos, especialmente de la propia Carmen, no se quebró. Descubrió dentro de sí una reserva de tenacidad que no sabía que poseía. Cada desafío que Isabel le lanzaba, ella lo devolvía con un trabajo impecable, a menudo conseguido a base de sacrificar horas de sueño. Y poco a poco comenzó a notar un cambio sutil en la dinámica con Álvaro. Él seguía siendo exigente, distante y profesional hasta el extremo, pero sus interacciones empezaron a teñirse de un matiz diferente. Había momentos, fugaces y casi imperceptibles, en los que la barrera entre jefe y empleada parecía temblar. Un día, después de que ella lograra conseguir una reserva en un restaurante con meses de lista de espera para una cena de negocios crucial, él la miró por encima de sus gafas de lectura y simplemente dijo: «Eficiente, Soto». El cumplido, por escueto que fuera, la golpeó con la fuerza de un elogio desbordante. Otro día, mientras le servía el café matutino, él levantó la vista de sus informes y sus ojos se detuvieron en los de ella por un segundo más de lo estrictamente necesario. En ese instante de silencio, Carmen fue dolorosamente consciente de su cercanía, del aroma a bergamota y sándalo de su colonia, del sonido casi inaudible de su respiración.
Era una conciencia puramente física, peligrosa y absolutamente prohibida, que la dejó con el pulso acelerado mucho después de haberse retirado a su escritorio. La oficina de Álvaro, aquel cubo de cristal suspendido sobre la ciudad, se convirtió en el epicentro del universo de Carmen. Pasaba más tiempo dentro de esas cuatro paredes que en su propio apartamento. Aprendió a conocer sus costumbres, sus manías, los pequeños detalles que humanizaban a la figura imponente del CEO. Descubrió que, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, él bebía su café en una taza minimalista de cerámica blanca que tenía un pequeño desconchón en el borde. Aquella imperfección, en un hombre que exigía la perfección en todo lo demás, se convirtió para Carmen en un extraño símbolo de intimidad. Un secreto compartido solo por ellos en la quietud de las primeras horas de la mañana. Se encontraron desarrollando un lenguaje propio, una especie de esgrima verbal hecha de sarcasmo seco y respuestas cortantes que, de alguna manera, funcionaba como una forma de comunicación. «Soto, ¿ha conseguido los informes de la consultora suiza?», preguntaba él, sin levantar la vista. «Están en su bandeja de entrada desde hace una hora, señor Montesinos, junto a la solución para la paz mundial y la receta de la eterna juventud, por si también las necesitaba con urgencia», respondía ella con una seriedad imperturbable. A veces, casi podía jurar que veía el fantasma de una sonrisa en sus labios antes de que él volviera a su expresión neutral. Eran estos pequeños momentos, estas treguas en su relación estrictamente profesional, los que la mantenían a flote. Pero también eran los más peligrosos, porque en esos intercambios la tensión ya no era solo la del estrés laboral o la animosidad. Se estaba transformando en algo más profundo, una corriente subterránea de conciencia mutua, de una atracción magnética y prohibida que crecía en el silencio entre sus palabras, amenazando con arrasar con las frágiles reglas que mantenían sus mundos separados. Un jueves por la noche, la presión alcanzó un punto de ebullición. Estaban trabajando hasta tarde para preparar una contraoferta para un cliente que amenazaba con irse a la competencia. El resto de la planta estaba en silencio, sumida en la penumbra, mientras que la oficina de Álvaro era una isla de luz y tensión. Llevaban horas encerrados, rodeados de proyecciones financieras y análisis de mercado. Carmen sentía el agotamiento en cada fibra de su ser. Sus ojos ardían por la pantalla del ordenador. Álvaro, por su parte, parecía inmune a la fatiga, su concentración tan afilada como siempre, aunque ella podía percibir una tensión inusual en la línea de su mandíbula. «Necesitamos un ángulo diferente», dijo él de repente, frotándose el puente de la nariz en un gesto de frustración. «Todo esto es predecible, es lo que esperan que hagamos». Carmen, en un arrebato de audacia nacida del cansancio, se levantó y se acercó a la pizarra blanca. «Quizás el problema no es el ángulo, sino el cebo. Estamos ofreciendo números, seguridad, eficiencia. ¿Y si les ofrecemos una historia, una narrativa, sobre su propia marca que ni ellos sabían que podían contar?» Empezó a dibujar esquemas, a conectar ideas con una pasión que había mantenido reprimida durante semanas. Hablaba rápido, su creatividad finalmente desatada, olvidando por un momento quién era él y quién era ella. Álvaro no la interrumpió. Se limitó a observarla desde su escritorio, en silencio, y por primera vez, la mirada en sus ojos grises no era la de un jefe evaluando a una empleada, sino la de un hombre viendo a una igual. Cuando Carmen terminó, jadeando ligeramente, un silencio expectante llenó la habitación. Él se levantó lentamente y se acercó a la pizarra, su imponente figura proyectando una sombra sobre los garabatos de ella. Estaba tan cerca que Carmen podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Continúe», dijo él, su voz más grave de lo habitual.
Y en esa simple palabra, ella no escuchó una orden, sino una invitación. La idea que Carmen había esbozado en la pizarra era arriesgada, casi radical. Se alejaba de las métricas seguras y las proyecciones conservadoras para apelar directamente a la emoción, al legado del cliente. Proponía una campaña de branding que redefiniría su identidad, no solo su posición en el mercado. Mientras la desarrollaba en voz alta, impulsada por la inesperada atención de Álvaro, sentía como una parte de sí misma, la creativa apasionada que había sido aplastada por traiciones y dificultades, volvía a la vida. No estaba filtrando sus pensamientos, no estaba tratando de impresionar, simplemente estaba siendo ella misma, en su elemento. Álvaro caminaba lentamente a lo largo de la pizarra, examinando cada palabra, cada flecha, cada concepto. Su silencio no era vacío, sino activo, cargado de una intensa concentración. Carmen podía sentir el poder de su intelecto analizando su explosión de creatividad, desmenuzándola, probando su solidez. Era intimidante y a la vez extrañamente estimulante. Finalmente se detuvo y se giró para mirarla. Estaban a menos de 1 metro de distancia. La inmensidad de la oficina parecía haberse encogido, conteniéndolos solo a ellos dos. «Es audaz», sentenció él, «posiblemente imprudente. Nuestro departamento financiero lo odiará». Carmen sintió una punzada de decepción, preparándose para el rechazo. «Pero tiene alma», continuó Álvaro, y la palabra sonó extraña en sus labios, como un término extranjero que rara vez utilizaba. «Es lo único que he visto en semanas que no parece generado por un algoritmo. Prepárelo. Quiero una presentación completa para mañana a mediodía». Sin más, regresó a su escritorio, dejando a Carmen con el corazón latiéndole desbocado. No era solo la validación profesional lo que la había afectado tan profundamente. Era el hecho de que él había visto más allá de la asistente eficiente. Había visto la mente, la pasión, la alma de su trabajo. Y esa clase de reconocimiento, viniendo de un hombre que se protegía del mundo con un muro de hielo, se sentía peligrosamente parecido a la intimidad. La noche se hizo más profunda mientras Carmen trabajaba febrilmente en la presentación, transformando su arrebato de inspiración en una propuesta sólida y convincente. Álvaro permaneció en su despacho, en silencio, revisando otros asuntos, pero su presencia era una constante al otro lado del cristal, una fuerza gravitacional que la mantenía anclada y concentrada. Cerca de la medianoche, con la presentación casi terminada, se permitió un breve descanso. Se acercó al ventanal, apoyando la frente en Mindo de Cinto, el cristal frío, y contempló el collar de luces que era Madrid a esa hora. La ciudad parecía tranquila, ajena a la tormenta de emociones que se libraba dentro de ella. Se sentía agotada, pero también extrañamente viva, como no se había sentido en años. El sonido suave de la puerta de su despacho, abriéndose, la sobresaltó. Álvaro salió. Se había quitado la corbata y desabrochado el primer botón de la camisa, un gesto de informalidad tan inusual que la dejó momentáneamente sin aliento. Llevaba 2 tazas en las manos. Le tendió una. Era la suya, la taza blanca con el borde desconchado, llena de café recién hecho. «Parecía que lo necesitaba», dijo él, su voz más suave en la quietud de la noche. «Gracias», susurró ella, sus dedos rozando los de él al coger la taza. Un simple contacto, una descarga eléctrica. Se quedaron allí de pie, uno al lado del otro, mirando las luces de la ciudad, bebiendo su café en un silencio compartido que era más elocuente que cualquier conversación. No eran jefe y asistente. Eran solo 2 personas, agotadas y vulnerables, suspendidas en un momento fuera del tiempo.
Carmen sabía que estaba cruzando una línea invisible, adentrándose en un territorio del que quizás no podría regresar. Pero en ese instante, con el calor de la taza entre sus manos y la presencia tranquila de aquel hombre complejo a su lado, no le importó. Se sentía por primera vez como si alguien finalmente la viera, y la sensación era tan abrumadora como aterradora. La magia de aquel momento suspendido en el tiempo se disipó con la misma rapidez con la que había llegado, evaporándose con el primer y despiadado rayo de sol de la mañana siguiente. Cuando Carmen llegó a la oficina, con el recuerdo del silencio compartido y el calor de la taza de café todavía vibrando bajo su piel, se encontró con un muro de hielo. Álvaro Montesinos ya estaba en su despacho, la corbata perfectamente anudada, la camisa impecable, la armadura de CEO firmemente reinstaurada en su lugar. No hubo un buenos días, ni un reconocimiento de la camaradería de la noche anterior. En su lugar, fue recibida con una avalancha de órdenes cortantes y una lista de tareas que parecía deliberadamente diseñada para mantenerla a distancia, corriendo de un lado a otro, ahogada en logística y papeles. La presentación que habían construido juntos en la intimidad de la noche fue enviada al cliente sin más comentarios por su parte. La frialdad era tan absoluta, tan desoladora, que Carmen empezó a dudar de su propia memoria. Había imaginado la suavidad en su voz, la forma en que sus dedos se habían rozado, la vulnerabilidad en el simple acto de compartir su taza desconchada. Su profesionalismo devastador era un arma mucho más cruel que cualquier reprimenda. La estaba borrando, relegándola de nuevo al rol de una empleada eficiente pero invisible, y el latigazo emocional la dejó aturdida y profundamente herida. Se sentía como una idiota, una novata que había confundido un simple gesto de cortesía en un momento de agotamiento con algo más. Cada vez que entraba en su despacho para dejar un documento o confirmar una llamada, él la trataba con una formalidad tan gélida que el aire crepitaba, negándose a encontrar su mirada. Estaba levantando muros, más altos y más gruesos que nunca, y Carmen, con el corazón encogido, comprendió que la tregua había terminado. Durante días, Carmen se movió por la oficina como una autómata, ejecutando sus tareas con una precisión robótica que era su único escudo contra la confusión y el dolor. Se obligó a ser la asistente perfecta, la empleada invisible, la máquina eficiente que él parecía querer que fuera. Enterró la herida bajo capas de trabajo, respondiendo a su calculada distancia con una profesionalidad igualmente impenetrable. Si él quería jugar a que la noche anterior nunca había existido, ella se convertiría en la mejor jugadora. La tensión entre ellos era un hilo a punto de romperse, una energía palpable que cargaba el ambiente de la antesala y del propio despacho. Los demás empleados no notaban nada, por supuesto. Para ellos, el CEO seguía siendo el mismo hombre exigente e inaccesible de siempre. Pero para Carmen, el silencio ahora era diferente. Antes era un espacio de concentración. Ahora era un abismo lleno de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. La comunicación entre ellos se redujo a lo estrictamente esencial, a correos electrónicos y notas en post-its, evitando cualquier interacción que pudiera durar más de 30 segundos. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía apagar la conciencia de su presencia. Sentía su mirada sobre ella cuando estaba de espaldas. Notaba el cambio en la atmósfera cuando él entraba en una habitación. Era una tortura lenta, un recordatorio constante de esa conexión que había probado y que ahora le era negada con una crueldad silenciosa. Se preguntaba si esta era su forma de castigarla por haber visto una grieta en su armadura, o peor aún, si era su forma de castigarse a sí mismo. La contraoferta para el cliente que casi habían perdido, cliente centinela, fue un éxito rotundo.
La campaña basada en la narrativa audaz y emocional de Carmen no solo los convenció de quedarse, sino que aceptaron firmar un contrato de exclusividad por 5 años. La noticia llegó durante la reunión semanal de directores y un murmullo de alivio y felicitaciones recorrió la sala. Isabel Garrido, sentada estratégicamente cerca de la cabecera de la mesa, fue la primera en hablar. Su voz empapada de una falsa modestia. Ha sido un esfuerzo de equipo extraordinario. Hemos trabajado sin descanso para reestructurar la propuesta financiera y alinearla con los nuevos objetivos. Comenzó, intentando tejer una narrativa en la que ella era la heroína silenciosa. Carmen, sentada en una silla junto a la pared, tomando notas como dictaba su papel, sintió la habitual punzada de ira ante la flagrante apropiación de ideas. Se preparó para que el mérito se diluyera en el anonimato corporativo, como tantas otras veces en su carrera. Pero entonces la voz grave de Álvaro cortó el discurso de Isabel como un bisturí. El mérito de la estrategia que ha salvado este contrato es exclusivamente de la señorita Soto, declaró. Su tono plano no admitía réplica. Fue su visión, su análisis y su coraje para desafiar nuestro enfoque convencional lo que marcó la diferencia. El resto de nosotros simplemente ejecutamos su plan. Un silencio atónito se apoderó de la sala de reuniones. Todas las cabezas se giraron hacia Carmen, quien se quedó paralizada con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Isabel Garrido la fulminó con una mirada cargada de un veneno tan puro que Carmen casi pudo sentirlo físicamente. Álvaro no la miró. Mantuvo su vista fija en los informes que tenía delante, como si su declaración hubiera sido un mero apunte técnico. Pero para Carmen fue un trueno. En un acto público y frente a la misma gente que la menospreciaba, él no solo le había dado el crédito, sino que la había defendido, restaurando con una sola frase la dignidad profesional que le habían arrebatado. El muro de hielo entre ellos, por un instante, pareció resquebrajarse. Esa defensa pública lo cambió todo. La dinámica de poder en la oficina se alteró de forma sutil, pero innegable. Isabel Garrido y su círculo de aliados ahora trataban a Carmen con una hostilidad gélida y resentida, pero sus ataques directos cesaron, reemplazados por una guerra de guerrillas hecha de miradas asesinas y exclusiones deliberadas. Por otro lado, algunos creativos y jefes de proyecto empezaron a verla no solo como la asistente del CEO, sino como una estratega a tener en cuenta, pidiendo su opinión de manera informal. Sin embargo, el cambio más significativo fue entre ella y Álvaro. La frialdad forzada se disipó, reemplazada por una tregua incómoda, una cautela cargada de una nueva conciencia. Ya no podían volver a la ignorancia de antes. Él le había tendido un puente, y aunque ninguno de los dos se atrevía a cruzarlo, su existencia era innegable. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto particularmente arduo, el teléfono de Carmen vibró con una llamada de su madre. Se apartó a un rincón de la antesala para responder, pero la acústica del lugar no le ofreció privacidad. «Mamá, no puedo hablar ahora. No ha habido cambios. Lo sé. La factura es...» «Sí, lo sé. Haré otra transferencia esta noche. Tranquila, lo tengo controlado». Colgó, cerrando los ojos con fuerza, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Al darse la vuelta, se encontró con Álvaro de pie en el umbral de su despacho, observándola. Su expresión era indescifrable, pero en la profundidad de sus ojos grises había algo que no era lástima, sino una especie de reconocimiento sombrío. Carmen se sintió completamente expuesta, su vida personal y sus luchas desnudas bajo la mirada del hombre más poderoso que conocía. No dijo nada, y ella tampoco. Simplemente regresó a su escritorio, con la vergüenza y la desesperación formando un nudo en su garganta. El silencio entre ellos ya no era incómodo,
Era pesado, denso, lleno de la verdad de la vida de Carmen, una verdad que ya no podía ocultar. Esa misma noche, el agotamiento y el estrés los encontraron de nuevo como los últimos ocupantes de la planta. Una crisis con un cliente internacional los había retenido, y la tensión del día, sumada a la llamada de su madre, había dejado a Carmen emocionalmente exhausta. Incapaz de concentrarse, subió a la terraza del edificio, buscando un respiro en el aire fresco de la noche madrileña. El espacio, un jardín minimalista en la azotea, era su refugio secreto, un lugar donde el rugido de la ciudad se convertía en un susurro lejano. Se apoyó en la barandilla de cristal, dejando que la brisa le revolviera el pelo y por primera vez en semanas permitió que las lágrimas asomaran a sus ojos. Escuchó el sonido suave de la puerta abriéndose a sus espaldas y no necesitó girarse para saber que era él. Álvaro se acercó y se detuvo a su lado, sin decir nada, simplemente compartiendo el espacio y la vista. El silencio se prolongó durante varios minutos, un interludio de paz en medio de su caótica relación. «No tienes que controlarlo todo tú sola, Carmen», dijo él finalmente. Su voz era inusualmente suave, usando su nombre de pila por primera vez fuera de una formalidad. El sonido de su nombre en sus labios fue su perdición. La presa de contención que había construido con tanto esfuerzo se rompió. «No tengo elección», respondió ella, su voz quebrada por un sollozo ahogado. «Mi hermano, la situación es más complicada de lo que nadie sabe». No entró en detalles, pero no era necesario. La vulnerabilidad en su voz lo decía todo. Él se giró ligeramente para mirarla y en la penumbra su rostro parecía haber perdido parte de su dureza habitual. «Lo sé», dijo en voz baja. Y entonces, en un gesto que pareció sorprenderlos a ambos, levantó una mano y con el pulgar secó una lágrima solitaria que rodaba por la mejilla de ella. El contacto fue eléctrico, un incendio que recorrió cada nervio de su cuerpo. El tiempo pareció detenerse en la terraza. El pulgar de Álvaro permaneció en la mejilla de Carmen, un punto de anclaje cálido en medio de la fría brisa nocturna. Sus ojos se encontraron y en la mirada del otro encontraron un reflejo de su propia soledad, de la presión insoportable que ambos, a su manera, sobrellevaban. Todas las reglas, todas las barreras, todas las cláusulas de contrato y las jerarquías profesionales se desvanecieron en la inmensidad de la noche. Solo quedaban ellos dos, suspendidos entre el cielo y la ciudad, en un espacio donde las complejas realidades de sus vidas parecían momentáneamente irrelevantes. Carmen podía sentir el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, un tamborileo frenético que ahogaba el murmullo lejano del tráfico. Vio cómo la mirada de Álvaro descendía de sus ojos a sus labios y contuvo la respiración, anticipando, deseando y temiendo el momento que ambos habían estado evitando durante semanas. Él se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse, para detenerlo, para volver a la seguridad de su relación profesional. Pero Carmen no se movió. Se inclinó hacia él, un movimiento casi imperceptible, una rendición silenciosa. Y entonces sus labios se encontraron. El beso no fue explosivo ni apasionado, sino vacilante al principio, un roce tierno, una pregunta. Luego, al sentir la respuesta de ella, se profundizó, convirtiéndose en una liberación de toda la tensión acumulada, de toda la atracción reprimida, de todas las palabras no dichas. Fue un beso que sabía a café, a noches en vela y a una desesperada necesidad de conexión. Era un punto de no retorno, y en el fondo de sus mentes ambos lo sabían. Habían cruzado la línea, y el mundo que conocían acababa de cambiar para siempre. Se separaron lentamente, pero no se apartaron. Permanecieron en la misma proximidad, íntima, con las frentes casi tocándose,
sus alientos mezclándose en el aire frío. La realidad de lo que acababan de hacer comenzó a asentarse, no con pánico, sino con una claridad abrumadora. El beso no había sido un error ni un impulso momentáneo. Había sido una conclusión inevitable, el resultado de una fuerza que los había estado atrayendo desde el primer día. «Esto», comenzó Carmen, su voz apenas un susurro, sin saber cómo terminar la frase. «Es una complicación», terminó él por ella, su tono grave pero desprovisto de arrepentimiento. «Una complicación enorme y peligrosa para ambos». Levantó la vista y miró a su alrededor, a las luces de las oficinas vecinas, un recordatorio del mundo que los observaba. «Aquí no. En ninguna parte de este edificio. Nadie puede saberlo, Carmen. ¿Entiendes lo que está en juego?» Ella asintió con la garganta seca. Lo entendía perfectamente. Su trabajo, su reputación y, lo más importante, la única fuente de ingresos para el tratamiento de Leo. El romance no era solo prohibido, era una amenaza existencial. Acordaron las reglas sin necesidad de explicitarlas. Discreción absoluta, profesionalismo inquebrantable dentro de las paredes de la oficina, ninguna muestra de afecto que pudiera ser malinterpretada. Se convirtieron en conspiradores, unidos por un secreto que era a la vez un bálsamo y una carga. Volvieron a bajar por separado, con minutos de diferencia, y cuando Carmen se sentó en su escritorio, sintió el cuerpo vibrar con una energía nueva y peligrosa. Nada había cambiado a simple vista, pero todo era diferente. La relación con Álvaro ya no era un campo de minas, ahora era un alambre de alta tensión sobre un precipicio, y tendrían que aprender a caminar por él sin caer. Los días que siguieron fueron una extraña danza de dualidad. En la oficina eran el CEO y su asistente, un modelo de eficiencia y profesionalismo. Álvaro era exigente, Carmen era competente, y sus interacciones eran tan pulcras y asépticas que incluso Isabel Garrido habría tenido dificultades para encontrar algo fuera de lugar. Pero en los momentos robados, en los mensajes de texto codificados, en una mirada compartida a través de una sala de reuniones llena de gente, vivían una realidad paralela. Su relación florecía en el secreto, alimentada por el peligro y la novedad de descubrirse mutuamente. Carmen descubrió que debajo de la fachada fría de Álvaro había un hombre con un humor seco y una mente brillante que disfrutaba de los debates intelectuales. Él, a su vez, se encontró fascinado por la resiliencia de Carmen, su lealtad feroz y una creatividad que parecía no tener límites. Unos días después del beso, mientras revisaban unos documentos en su despacho, Álvaro la detuvo justo cuando iba a salir. «Tengo un amigo que forma parte del Consejo de Administración del Instituto Cajal», dijo, con un tono tan casual que casi parecía un comentario al azar. «Le mencioné el caso de tu hermano. Al parecer, el doctor Morales, el mayor experto de Europa en enfermedades neurodegenerativas atípicas, va a estar en Madrid la semana que viene. Tiene la agenda completa, pero mi amigo le debe un favor. Han conseguido un hueco para Leo el martes por la mañana». Carmen se quedó inmóvil, procesando sus palabras. El doctor Morales era una leyenda, una figura casi mítica a la que su médico de cabecera había mencionado como completamente inaccesible. Conseguir una consulta con él era como ganar la lotería, y Álvaro lo había hecho. No con su dinero, no con una donación ostentosa, sino con su influencia personal, con una llamada, con un gesto de cuidado genuino. La magnitud de lo que había hecho por ella, por Leo, la abrumó. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que le cortaba la respiración. «Yo no sé qué decir, Álvaro», tartamudeó. Él simplemente asintió, volviendo a sus papeles. «No tienes que decir nada, solo asegúrate de que esté allí».
En ese momento, Carmen supo que estaba perdida. Lo que sentía por él ya no era solo atracción o gratitud, era algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Se estaba enamorando. La consulta con el doctor Morales fue un punto de inflexión para la familia Soto. Por primera vez en meses, un experto les dio un diagnóstico claro y, lo más importante, un plan de tratamiento viable, una hoja de ruta hacia una posible recuperación. La esperanza, que había sido una brasa mortecina, volvió a arder con fuerza. Carmen regresó a la oficina con una ligereza que no había sentido en años, una gratitud hacia Álvaro que era tan inmensa que le resultaba difícil ocultarla tras su fachada profesional. Esta nueva intimidad, aunque invisible para los demás, no pasó desapercibida para los agudos y resentidos ojos de Isabel Garrido. Notaba la forma en que el aire cambiaba cuando ambos estaban en la misma habitación, la duración de sus miradas, una complicidad sutil que no podía definir, pero que la enfurecía. Se sentía cada vez más marginada, viendo cómo la novata no solo había ganado la confianza del CEO, sino que parecía tener una influencia sobre él que ella, con sus años de servicio leal, nunca había conseguido. Su envidia se agrió y se convirtió en una obsesión. Si no podía vencer a Carmen por la vía profesional, la destruiría, y sabía que toda fortaleza, por impenetrable que pareciera, tenía una grieta. Solo tenía que encontrarla. La oportunidad perfecta se presentó bajo la forma del proyecto más importante del año, el Cliente Omega, un conglomerado tecnológico internacional que buscaba una nueva agencia para gestionar su imagen global. Ganar esa cuenta no solo consolidaría la posición de Montesinos Global como líder del sector, sino que también catapultaría la carrera de quien liderara el proyecto. Álvaro, en un movimiento que sorprendió a todo el equipo directivo, asignó a Carmen un papel central en la elaboración de la propuesta para el Cliente Omega, no como asistente, sino como estratega creativa principal, trabajando directamente con el equipo de cuentas. La señorita Soto ha demostrado tener una perspectiva única que esta empresa necesita, anunció en una reunión, zanjando cualquier posible objeción. Para Carmen era la oportunidad de su vida, la ocasión de demostrar que su talento iba mucho más allá de gestionar una agenda. Para Isabel Garrido, que se veía a sí misma como la líder natural para ese proyecto, fue la humillación definitiva. La Guerra Fría se intensificó. Isabel, asignada también al equipo, fingía colaborar mientras saboteaba sutilmente el trabajo de Carmen. Olvidaba enviarle datos cruciales. Cuestionaba cada una de sus ideas en las reuniones de grupo con un tono condescendiente y difundía rumores sobre cómo Carmen solo había conseguido el puesto por el favoritismo del CEO. Carmen, sin embargo, estaba demasiado concentrada y motivada para dejarse intimidar. Trabajó día y noche durante semanas, investigando, creando, puliendo una propuesta que era la culminación de toda su creatividad. La presentación interna, una revisión crucial ante Álvaro y los demás directores antes de enviarla al cliente, se fijó para un viernes por la tarde. Carmen había volcado todo su esfuerzo en una carpeta compartida en el servidor de la empresa, un trabajo meticuloso que representaba su futuro. Estaba nerviosa, pero también orgullosa y segura de su trabajo. Era su momento. El viernes de la presentación llegó con una atmósfera cargada de expectación. Carmen pasó la mañana haciendo los últimos ajustes, repasando sus notas y sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Álvaro, manteniendo su distancia profesional, le había deseado éxito por la mañana, un gesto escueto, pero que para ella significaba el mundo. A las 3 de la tarde, una hora antes de la reunión, se dirigió a la sala de conferencias para cargar su presentación en el sistema. Abrió su portátil, accedió al servidor de la empresa y navegó hasta la carpeta del Cliente Omega,
Hizo doble clic en el archivo final, titulado Propuesta Omega Final CS.pptx. La barra de carga apareció por un instante y luego la pantalla mostró una diapositiva, una única diapositiva completamente en blanco. El pánico, frío y afilado, le recorrió la espalda. Probó a abrirlo de nuevo. Lo mismo. Comprobó el tamaño del archivo, 2 kilobytes. Un archivo vacío. Desesperada, buscó las versiones anteriores, los archivos de respaldo que había ido guardando. Todos estaban igual, corruptos, vacíos. Semanas de trabajo, cientos de horas de investigación, creatividad y desvelo se habían esfumado, reducidas a la nada digital. Alguien había entrado en el servidor y había borrado sistemáticamente todo su trabajo, dejando solo los cascarones vacíos de los archivos como un insulto final. No había duda en su mente de quién podría haber hecho algo así, pero no tenía pruebas. Solo un vacío en el estómago y la certeza absoluta de que Isabel Garrido acababa de destruir su carrera. Con el corazón martilleándole en el pecho y las manos temblando, Carmen corrió hacia el despacho de Álvaro. Entró sin llamar, una falta de protocolo que hizo que él levantara la vista de su pantalla con el ceño fruncido. «Carmen, ¿qué ocurre?» La reunión es en menos de una hora. Su voz era severa, pero al ver la expresión de pánico en su rostro, su tono se suavizó ligeramente. «Todo se ha ido», susurró ella, su voz temblorosa. «La presentación, los archivos, todo está borrado, corrupto. Semanas de trabajo simplemente no están». Álvaro se levantó de su silla, su rostro una máscara de incredulidad y creciente preocupación. «¿Estás segura? ¿Has hablado con el departamento de informática?» «No hay tiempo», dijo ella, al borde de las lágrimas. «He mirado todo, las copias de seguridad, las versiones anteriores, todo está vacío. Alguien lo ha hecho, alguien lo ha borrado todo a propósito». La decepción en el rostro de Álvaro fue casi peor que la ira. Él también había apostado por ella. Había puesto su propio juicio en juego al darle esa responsabilidad, y ahora parecía que ella había fallado estrepitosamente. La situación era un desastre de proporciones monumentales, una humillación no solo para ella, sino para él y para toda la agencia. Mientras Carmen intentaba explicar, balbuceando sobre la imposibilidad de recuperar el trabajo a tiempo, un pitido discreto sonó en el ordenador de Álvaro. Era la notificación de un nuevo correo electrónico. Un correo con la etiqueta de alta, prioridad del Departamento de Recursos Humanos. Él lo abrió, y mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, Carmen vio cómo cada ápice de color desaparecía de su rostro, reemplazado por una palidez pétrea. Sus facciones se endurecieron hasta convertirse en una máscara de furia helada y controlada. Lentamente levantó la vista del monitor y la clavó en ella, y su mirada era tan fría y afilada que Carmen sintió como si le hubieran clavado un puñal de hielo en el estómago. El asunto del correo era visible desde donde ella estaba. Denuncia anónima sobre conducta inapropiada. Álvaro la miró fijamente, su expresión completamente ilegible ahora, una calma aterradora antes de la tormenta. «Soto», dijo, su voz peligrosamente baja, «cierre la puerta». La puerta se cerró con un clic suave que resonó en el silencio mortal del despacho como el cerrojo de una celda. El mundo exterior, con su ajetreo y sus plazos inminentes, dejó de existir. Solo quedaba el espacio claustrofóbico entre el escritorio de caoba y la puerta, un escenario improvisado para la implosión de su frágil y secreto universo. Carmen observó cómo Álvaro le daba la vuelta al monitor de su ordenador, mostrándole el correo electrónico de Recursos Humanos. Las palabras saltaban de la pantalla, venenosas y anónimas: relación inapropiada, conflicto de intereses, abuso de poder, favoritismo. Cada término era un golpe, una acusación diseñada para destruir no solo su carrera, sino también la de él.
La combinación de los dos desastres, la presentación aniquilada y esta denuncia, era demasiado perfecta, una tormenta coordinada con una precisión diabólica. Y en el centro de esa tormenta, la mirada de Álvaro ya no era la de un amante o un protector. Era la de un CEO acorralado, la de un hombre cuya fortaleza acababa de ser violada por dos frentes simultáneamente. La calidez, la vulnerabilidad que ella había llegado a conocer, había sido suplantada por una capa de hielo tan gruesa que Carmen sintió el frío desde el otro lado de la habitación. «Explícamelo, Carmen», dijo. Su voz era un susurro peligroso, cada sílaba afilada con la precisión de un bisturí. «Explícame cómo, en el día más importante para esta agencia en el último año, tu proyecto se evapora y, casualmente, aparece una denuncia que podría hundirnos a los dos. La coincidencia es, cuanto menos, asombrosa». La duda en su voz era inconfundible. No era una pregunta, era una acusación velada. La estaba sopesando, evaluando, encajándola en la ecuación del desastre como una variable sospechosa. Para Carmen, esa desconfianza fue más dolorosa que la propia sabotaje. Había soportado la hostilidad de Isabel, la presión del trabajo, el peso de la enfermedad de su hermano, todo ello anclada en la creencia de que con Álvaro había encontrado un refugio de honestidad, un lugar donde por fin era vista y valorada por lo que era. Y ahora, en el momento en que más lo necesitaba, él la miraba como si fuera parte del problema, una cómplice potencial en su propia desgracia. «Tú no puedes creer de verdad que yo tenga algo que ver con esto», replicó ella, su voz temblando, no de miedo, sino de una furia nacida de la herida. «¿Crees que he sido tan increíblemente estúpida o tan retorcidamente malvada como para sabotear mi propia carrera, la única oportunidad que tengo para salvar a mi hermano, solo para... ¿qué? ¿Para crear un drama? Después de todo lo que has visto, después de todo lo que sabes de mí, esa es tu conclusión». Se acercó al escritorio, apoyando las manos en la madera pulida, su cuerpo vibrando de indignación. «Alguien ha hecho esto para destruirnos, y la única persona que se beneficia de mi fracaso y de sembrar el caos entre nosotros es Isabel Garrido. Lo sabes tan bien como yo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire tenso, un desafío directo a su recién descubierta frialdad. Álvaro la sostuvo la mirada, su rostro una máscara impenetrable, su conflicto interno una batalla invisible, librada tras la barrera de sus ojos grises. Estaba atrapado entre su instinto, que le gritaba que confiara en la mujer que tenía delante, y la lógica despiadada del mundo corporativo, que le advertía que en una crisis no se puede confiar en nadie. «La lógica no me sirve de nada en este momento, Carmen», respondió Álvaro, su voz tensa y controlada. «Lo que tengo son hechos. Hecho número 1. El proyecto más importante de la empresa ha desaparecido bajo tu responsabilidad. Hecho número 2. Recibo una denuncia que te utiliza como arma para atacarme. A ojos del consejo, a ojos de cualquiera, pareces o bien una incompetente o bien una cómplice». Caminaba por el despacho, no como un depredador enjaulado, sino como un general evaluando un campo de batalla donde todas sus defensas habían caído. Cada palabra que pronunciaba era un golpe que erosionaba la conexión que habían construido. Carmen sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo su corazón, era su espíritu de lucha. Se había pasado la vida luchando, por sus ideas, por el respeto, por la salud de su hermano. Pero luchar contra el hombre del que se había enamorado, luchar contra su duda, se sentía como una batalla imposible, una que no tenía fuerzas para librar. Se enderezó, la furia siendo reemplazada por una resignación helada. «De acuerdo», dijo, su voz ahora vacía de toda emoción. «Piensa lo que quieras, supongo que estoy despedida». Se giró para marcharse, para poner fin a la humillación,
para escapar de 1900. Aquella oficina de cristal que se había convertido en una cámara de tortura. Quería correr, esconderse, lamerse las heridas en soledad. Su mano ya estaba en el pomo de la puerta cuando la voz de él la detuvo. Nadie ha hablado de despedirte. Todavía. Tenemos una reunión con el cliente más importante de nuestra historia en 45 minutos. ¿Qué propones que haga, Carmen? ¿Qué le digo? La pregunta la golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Qué proponía? La ironía era tan amarga que casi se echó a reír. Había sido despojada de su trabajo, de su confianza, y ahora él le pedía una solución. En ese instante de desesperación absoluta, algo en su interior hizo clic. El miedo se evaporó, la herida dejó de doler, y en su lugar surgió una claridad fría y afilada. Ya no tenía nada que perder. Su reputación estaba en entredicho. El hombre en el que confiaba dudaba de ella, y su trabajo pendía de un hilo. Solo le quedaba una cosa, su idea, la esencia de la campaña que había latido en su mente durante semanas, la historia que quería contar. Se giró lentamente, y la mujer que enfrentó a Álvaro ya no era la asistente asustada ni la amante herida. Era una estratega acorralada, y eso la hacía increíblemente peligrosa. «Tú no vas a decirles nada», afirmó, su voz firme y resonante. «Voy a ir a esa reunión, voy a entrar en esa sala, me pondré delante de ellos y les contaré la idea, sin diapositivas, sin gráficos, sin los datos que Isabel ha borrado, solo la verdad, la historia, el alma de la campaña que he construido en mi cabeza». La determinación en sus ojos era feroz, inquebrantable. «Puedes despedirme en cuanto termine, puedes escoltarme fuera del edificio si quieres, pero antes de que me vaya, van a escuchar lo que tengo que decir. Se lo debo a mi trabajo y me lo debo a mí misma». Álvaro la miró, atónito, sorprendido por la fuerza que emanaba de ella. Vio en sus ojos no solo desafío, sino una integridad inquebrantable. Vio a la mujer que había insultado a un CEO en un vestíbulo por pura frustración, a la creativa que había defendido una idea audaz en mitad de la noche, a la luchadora que se negaba a ser una víctima. Y en ese momento, la duda en su interior comenzó a flaquear. La sala de juntas principal de Montesinos Global era un santuario del poder corporativo. Una larga mesa de roble pulido, sillas de cuero negro y una pared de cristal que ofrecía una vista imponente de la ciudad. Alrededor de la mesa estaban sentados los ejecutivos del cliente Omega, el consejo directivo de la agencia y, en un lugar prominente, una sonriente y segura Isabel Garrido. La atmósfera era de una expectación contenida. Cuando Carmen entró, sola y sin portátil, un murmullo de confusión recorrió la sala. Se dirigió a la cabecera de la mesa y el silencio se hizo denso, pesado. Podía sentir la mirada de Isabel sobre ella, llena de triunfo venenoso, y la de Álvaro, intensa e indescifrable, desde su asiento. Respiró hondo, encontrando el centro de su tormenta personal. «Buenas tardes», comenzó, su voz sorprendentemente clara. «Hoy no voy a mostrarles una presentación, no voy a abrumarles con datos de mercado ni proyecciones de crecimiento. Hoy quiero contarles una historia sobre ustedes, una historia que quizás han olvidado que pueden contar». Y entonces empezó a hablar. Con una pasión que brotaba de lo más profundo de su ser, tejió una narrativa sobre la conexión humana en la era digital, sobre la soledad de la hiperconectividad y sobre cómo la tecnología del cliente Omega, en su esencia, no trataba de circuitos y algoritmos, sino de unir a las personas. Usó una anécdota personal sobre su hermano y cómo la tecnología los mantenía unidos a pesar de la distancia y la enfermedad. Una historia que era a la vez íntima y universal. La sala estaba cautivada. Los ejecutivos se habían inclinado hacia adelante, los miembros del consejo habían dejado de mirar sus teléfonos. Estaba haciendo lo imposible, estaba vendiendo un concepto multimillonario basándose
únicamente en la emoción y la verdad. Justo cuando Carmen llegaba al clímax de su discurso, al punto donde la emoción se conectaba con la estrategia de marca, la voz afilada de Isabel la interrumpió, rompiendo el hechizo. «Esto es muy conmovedor, señorita Soto, de verdad», dijo con un tono de falsa preocupación que apenas ocultaba su desdén. «Pero me temo que esto no es una sesión de terapia, es una reunión de negocios. ¿Dónde están los datos que sustentan esta anécdota? ¿Dónde están las métricas, el análisis competitivo, la estrategia de implementación? ¿O debemos entender que la propuesta de Montesinos Global para la cuenta más grande del año se basa en un impulso sentimental? La humillación fue brutal y pública. Isabel la estaba pintando como una aficionada histérica, una niña que había confundido sus sentimientos personales con una estrategia empresarial. Carmen se quedó sin palabras por un instante. La crueldad del ataque la dejó sin aire. Los clientes parecían incómodos, y algunos miembros del consejo intercambiaron miradas de preocupación. La brillantez de su discurso estaba a punto de ser eclipsada, reducida a un simple arrebato emocional. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El gambito había fallado. Isabel había ganado. Pero entonces, otra voz llenó el silencio. Una voz tranquila, autoritaria y cargada de una furia gélida. «Tiene razón, señora Garrido», dijo Álvaro, poniéndose de pie. «Una propuesta de este calibre necesita datos que la respalden. Permítame que se los muestre». Todas las miradas se volvieron hacia él. Con un movimiento tranquilo, conectó su propio portátil al proyector. Pero en la pantalla gigante no apareció un gráfico de ventas. Apareció el registro de acceso al servidor de la empresa. La pantalla mostraba líneas de código y marcas de tiempo, incomprensibles para la mayoría. Pero Álvaro las señaló con un puntero láser, su voz resonando con una autoridad implacable. «Estos son los registros de acceso a la en carpeta del proyecto Omega de las últimas 12 horas. Como pueden ver, hay múltiples accesos desde una misma dirección IP. Accesos que no se corresponden con la creación o edición de archivos, sino con su eliminación y sobreescritura». Hizo una pausa, dejando que la implicación calara en el silencio atónito de la sala. El rostro de Isabel Garrido había perdido todo su color, su sonrisa de suficiencia reemplazada por una máscara de pánico. «Esta dirección IP», continuó Álvaro, cambiándola en pantalla para mostrar el organigrama de la empresa, corresponde al terminal asignado a Isabel Garrido. El jadeo colectivo fue casi inaudible. Álvaro no había terminado. Proyectó un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima, pero rastreado por el Departamento de Informática en la última y frenética media hora hasta el mismo terminal. Era la denuncia a Recursos Humanos. «La brillantez y el coraje de la señorita Soto», declaró Álvaro, su mirada ahora fija en los clientes, «no residen solo en su capacidad para crear una idea con alma, sino en su resiliencia para defenderla incluso después de haber sido víctima de un acto de sabotaje cobarde y antiprofesional». Luego se volvió hacia Carmen, y frente a todos, su mirada se suavizó, transmitiendo una disculpa y una admiración que valían más que 1000 palabras. La presentación que la señorita Soto preparó era impecable y estaba llena de los datos que usted pedía, Isabel. Pero lo que acaba de hacer, presentar desde el corazón y la convicción pura, eso es algo que ningún dato puede medir. Y es exactamente por eso que vamos a ganar esta cuenta. La humillación había sido revertida. El ataque se había convertido en un triunfo espectacular. Y el gesto público de Álvaro no solo había salvado la carrera de Carmen, había legitimado su talento de la forma más rotunda posible. La resolución fue rápida y decisiva. El CEO del cliente Omega, un hombre que valoraba la audacia y la integridad por encima de todo, se levantó,
Estrechó la mano de Carmen y declaró que no necesitaba ver más. Una agencia que tiene gente con esta pasión y un líder con esta integridad es exactamente con quien queremos trabajar, anunció. La cuenta es suya, con la condición de que la señorita Soto dirija personalmente el equipo creativo. El triunfo era total. Isabel Garrido fue despedida de forma fulminante esa misma tarde. Más tarde, en la quietud de su despacho, Álvaro se enfrentó al consejo directivo, con la misma franqueza que había demostrado en la reunión. Confirmó la existencia de su relación con Carmen. Asumió toda la responsabilidad, explicando que había comenzado mucho después de que ella hubiera demostrado sobradamente su valía y que, consciente del conflicto, estaba dispuesto a aceptar las consecuencias. Impresionados por su honestidad y por el espectacular resultado con el cliente Omega, el Consejo decidió cerrar el asunto con una advertencia formal y la implementación de una política de relaciones más clara. El último cabo suelto era el más importante para Carmen. Con la cuenta ganada, se aprobó un bono de rendimiento extraordinario para el equipo clave. La parte que le correspondía a ella era más que suficiente para cubrir el coste total del tratamiento de Leo durante el próximo año. La bestia de la necesidad, la que la había perseguido y acorralado durante tanto tiempo, había sido finalmente derrotada, no por un rescate, sino por su propio talento y coraje. Un año después, la brisa cálida de una tarde de verano recorría la terraza del edificio. Carmen, ahora directora de creación, observaba junto a Álvaro el lanzamiento de una campaña publicitaria en una pantalla gigante de la Gran Vía, visible desde su atalaya. Era la campaña de Omega, la que habían construido juntos, ahora galardonada con los premios más prestigiosos del sector. Ya no había secretos entre ellos, ni barreras. Su relación, forjada en el fuego de la crisis, se había asentado en una complicidad tranquila y profunda. Él le pasó un brazo por los hombros, y ella se apoyó en él, sintiendo una paz que antes le hubiera parecido un sueño imposible. Su teléfono móvil sonó en su bolsillo. La foto en la pantalla era la de su hermano Leo, sonriendo, con el rostro más lleno y el brillo de vuelta en sus ojos. Hermanita, ¿estás viendo esto? Sales en las noticias. Dice aquí la mente creativa que revolucionó el branding tecnológico. Casi me creo que eres importante y todo, bromeó él, su voz fuerte, sana y llena de vida. Carmen rió, una risa genuina y libre de toda la carga que había soportado durante tanto tiempo. No te acostumbres, enano, respondió ella, mirando a Álvaro, quien le devolvía la sonrisa. Había arriesgado todo, su carrera, su corazón, el futuro de su familia. Y al final, en el lugar más inesperado, lo había ganado todo. La vulnerabilidad no había sido su debilidad, sino su mayor fortaleza. Y el amor no había sido una complicación, sino el catalizador que le había dado el coraje para ser, finalmente, ella misma.